Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En el día de hoy vamos a conversar con Ernesto Ackerman. Él es presidente del IVAC, que es la Asociación Independiente de Ciudadanos Venezolanos Americanos. Y él precisamente ha venido haciendo una labor fundamental, algo que necesitan los venezolanos, y es justamente tener contacto directo con los legisladores, con las autoridades no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. Y vamos a estar hablando entonces de esta serie de iniciativas y el tema migratorio en general. Muchísimas gracias, Ernesto, por estar aquí. No, gracias a ti, Gabriela, por tenerme en cuenta. Ernesto, hace apenas una semana, no solamente personas de Florida, donde se encuentra tu asociación, sino de varias partes de Estados Unidos, fueron hasta el Congreso de Estados Unidos. También hicieron una serie de reuniones fundamentales para que justamente los venezolanos tengan una comunicación más directa con las autoridades que toman decisiones y que podrían eventualmente provocar una transición democrática en el país. Tú señalabas que ese letrero de Stop Maduro y Protege América creó un impacto fundamental en la capital estadounidense. Cuéntanos de todas estas diligencias. Mira, hace una semana fuimos a la capital, a Washington, específicamente al Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Estuvimos por todos los pasillos, una cantidad de venezolanos que salieron de 21 diferentes ciudades de los Estados Unidos. Allá nos congregamos y empezamos a repartir las cartas a los 543 representantes, entre 100 senadores y, 500, y 453 congresistas. Repartimos una carta a cada uno de ellos, entramos a sus oficinas, tuvimos un contacto o con el chief of staff o con el administrador legislativo del senador o el congresista, pero llegamos a la persona que le teníamos que llegar para hacer nuestra voz sentir. Pero como anécdota, era lo que yo te decía, todos andábamos con una franela que decía Stop Maduro's Cartel, Protect America. Entonces, eso causó un gran impacto adentro del Congreso. Tantas franelas con ese eslogan, todo el mundo nos paraba, nos preguntaba que qué era lo que estaba pasando, que qué era lo que era lo que nosotros estábamos haciendo. Era impresionante ver a estos venezolanos apuraditos, tú sabes, corriendo por esos pasillos para lograr entregar todas esas cartas en un lapso de 5 horas. Se logró el objetivo, se entregaron las cartas, dimos el mensaje y fuimos escuchados en muchas oficinas, con mucha preocupación también. Al final del evento, tuvimos en la Cámara de Sesiones de donde se aprueba el presupuesto de los Estados Unidos. Nos prestaron ese salón adentro del Congreso, ahí nos reunimos todos y vino la congresista María Elvira Salazar, el congresista Mario Díaz Valar y el congresista Carlos Jiménez a darnos unos mensajes. El senador Rick Scott nos recibió en su oficina, le llenamos la oficina completamente de estas franelas y de estos venezolanos guerreros. Él, como siempre, atento, amable, nos dejó entrar todos, conversó con nosotros, nos dio mensajes de aliento, que sigamos en esta tarea. Eso creo que es lo importante. Allá los de Ohio visitaron la oficina de su congresista y sus senadores de Ohio, los de Indiana visitaron los de Indiana, los de Washington, Washington, y eso es lo que tenemos que hacer, que ellos entiendan que nosotros tenemos 650,000 votantes en los Estados Unidos y que ellos tienen constituyentes venezolanos en cada uno de sus estados. Ese es el mensaje que tenemos que dar los venezolanos aquí en los Estados Unidos. Sí, hablando justamente de ese tema, de qué más pueden hacer por los venezolanos, no solo los que están acá en Estados Unidos, sino incluso por una Venezuela libre. ¿Qué le piden ustedes a ellos? Está el tema del TPS, del parol humanitario, quizás la atención se centra en eso porque es algo efectivo y ya, pero no estaríamos pasando por esta situación si no estuviera Maduro en el poder, robándose una vez más las elecciones y causando tanto daño a la sociedad venezolana. Mira, los venezolanos tenemos que entender que aquí en Estados Unidos estamos viviendo en un país que se llama Estados Unidos. Los representantes y los congresistas y los senadores, ellos fueron elegidos
para gobernar para sus constituyentes. Y eso es algo que el venezolano le ha costado entender, pero lo tenemos que llegar a entender. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de la caravana a Washington? Fue justamente decirles a los americanos que hay un peligro inminente a 1.200 millas de la frontera con Estados Unidos, que es el cartel de Maduro. Ahí se están fabricando drones iraníes, ahí se está el Hezbollah con campos de entrenamiento en Margarita, el narcotráfico, todo lo que nosotros sabemos. Hay que decírselo a los americanos porque muchos de ellos ni siquiera están enterados de lo que está pasando y del peligro inminente de un enemigo de este país que está a 1.200 millas. Ese es el mensaje de los venezolanos. Si nosotros tuviéramos salir del cartel de Maduro, inmediatamente se acaba el problema del TPS, se acaba el problema del taparol, se acaba el problema de la inmigración ilegal, se acaba todo. Venezuela pasa a ser una potencia económica para los Estados Unidos, porque como te dije, el plan ahí en Venezuela hace falta hasta tornillos para puertas, hace falta lo que sea y hay que reconstruir un país, ahí se va a gastar más dinero que el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial para recuperar Europa. Hay que recuperar a Venezuela y ahí hay negocio para todo el mundo. Esas son las cosas que le interesan a los americanos. Si nosotros cambiamos nuestro discurso y en vez de como este grupúsculo de personas que te digo que da una gran molestia, un grupito chiquito que están cayéndole a palo a estos tres congresistas nuestros que están peleando con nosotros, poniendo todo su peso político, porque me consta, para defender a la comunidad venezolana y estos no sé, poquiticos, lo que están es dándole palos a estos tres congresistas. Señores, cambiemos el discurso. Vamos a explicarle a los americanos que hay un peligro inminente para este país, porque la seguridad de este país es algo que prometió el presidente Trump en su campaña. Y en segundo lugar, vamos a establecer que va a haber grandes negocios, que es lo que le interesa al americano, su bolsillo. Sí, la administración de Donald Trump entiende la naturaleza criminal del régimen de Nicolás Maduro. Hemos visto cómo han decretado que el Tren de Aragua es un grupo terrorista. Adicionalmente, se está haciendo la petición e incluso ya fue nombrado en algunos de los decretos del presidente Trump que no solamente este grupo que está en Estados Unidos, sino el propio cartel de los soles sea considerado de esta manera. Marco Rubio también conoce muy bien esta realidad. ¿Cómo ves tú esto y qué tipo de efecto puede tener ante una acción inminente hacia Venezuela, hacia desestabilizar a esa dictadura? Mira, cuando la administración del presidente Biden, nosotros los venezolanos no tuvimos ningún contacto. Estos poquitos no tenían ningún contacto del gobierno del presidente Biden. Prueba de ello es que soltaron a los sobrinos, le dieron la licencia del petróleo, le dieron todo a cambio de nada. Fueron a diálogos, etcétera. Este presidente les está poniendo un freno a toda esta situación. Tenemos que esperar. Este señor solo tiene 70 días en la presidencia. Ahora, mira, yo tengo 20 años más tal vez hablando con el senador, el entonces senador Marco Rubio, secretario de Estado hoy, que sabemos que está 100% con nosotros. Sabemos que el secretario Marco Rubio nos tiene a nosotros en la mente y por el lado positivo de salir. No hay una persona que le tenga más tirria a Maduro que el secretario de Estado Marco Rubio. Entonces, en vez de andar en lo que andan esta gente, vamos a andar en lo que nosotros andamos. Nosotros estamos buscando una cita con el secretario de Estado, estamos buscando una cita con la fiscal general Pam Bondi para el caso de Citco. Eso, vamos a hacer cosas productivas que podemos ayudar a los 20 millones de presos que tenemos en Venezuela. Señores, vamos a ocuparnos. Siempre están mencionando los 650.000 de TPS. Sí, yo quiero ayudarlos, yo quiero que se queden, yo quiero lo que podamos hacer, pero el TPS sigue siendo algo temporal y se lo quitaron. Pero, ¿qué pasa con los 20 millones o 30 millones de venezolanos que están presos en Venezuela? No los mencionaron en ninguna parte. Los únicos que los mencionamos somos nosotros, que queremos la libertad de Venezuela.
Hablabas justamente de todos esos ataques que reciben los congresistas María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz Balar. Y yo creo que muchos venezolanos sabemos cómo todos los días de su vida tienen a los venezolanos enfrente como una prioridad y hacen un trabajo enorme, no solamente por lo inmediato, que podría ser el tema del TPS, sino a largo plazo. ¿Qué te comentan ellos? Sé que te reúnes directamente con ellos. ¿Qué les preocupa? Y cómo justamente nosotros podemos trabajar en alianza, porque ellos también pueden presionar al presidente Donald Trump con otros proyectos. Cuéntanos un poco cómo se da esa interacción. Mira, hay una persona que por error mío no estamos mencionando, que es el senador Rick Scott. Además, El sí. senador Rick Scott es otro guerrero que anda con la bandera de Venezuela y con Venezuela en su mente todo, cada minuto nos está mencionando. Y te menciono al senador Rick Scott porque la que va a suplantar al senador Marco Rubio se llama la senadora Ashley Moody. Ashley Moody, yo tuve reunión con ella personal allá en Washington. Ashley Moody va a ser otra guerrera venezolana o reencauchada venezolana, como decimos nosotros. Así que, mira, nosotros tenemos el team perfecto ahorita para hacer cosas en pro de los presos que tenemos en Venezuela. Todos esos ciudadanos que están pasando las de Caín y necesitan nuestra colaboración para liberar a Venezuela. Eh, Eso en cuanto a esa situación. Mira, los congresistas no les dan importancia. Nosotros en realidad jamás hemos hablado de estas personas porque no merece el tiempo. Esto es algo que lo vemos nosotros, pero no lo ve más nadie. Esto es algo, es un protagonismo local. eh, claro, con una excepción de una pátrida que tenemos en Washington, que es una persona que cuando nosotros movilizamos la primera caravana, porque esta es la cuarta, fuimos por lo de las sanciones y este señor, supuestamente empleado de un banquero venezolano, se opuso a las sanciones y tuvo sus reuniones allá en Washington. Él también es el vocero principal ahora en contra de estos congresistas. O sea que son personas que nadie los oye, nadie sabe quiénes son y no los vamos a mencionar porque no vale la pena. Eh, los congresistas, mira, yo te digo, todas nuestras conversaciones siempre están hablando de esta presión que ellos pueden hacer, estos tres congresistas, además de cuando ellos buscan alianzas, ¿no? Ellos logran acuerdos y logran alianzas. Entonces, hay que dejarlos hacer el trabajo. Ellos lo están haciendo. Yo lo sé, me consta. Hablo con ellos a cada rato. Hablo con todo su staff para todo momento pidiéndoles ayuda. Para todos estos casos de inmigración, estamos trabajando ahorita sobre los casos de TPS, de los paroles, personas que han caído presas, que quieren, tú sabes, algún tipo de solución. Ellos están en eso, ellos están trabajando. La congresista María Elvira Salazar, ella está proponiendo una ley. O sea, ¿qué más les vamos a pedir a esta gente? No les podemos... mira, el senador Rick Scott está pidiendo 100 millones por la cabeza de Maduro. Por Dios, ¿qué más? Vamos, ahí está, mira, cuánto habló esta gente de ese tétrico señor Harry Sergen, tercero, Ujú. que tenía él su propia negocio de petróleo en Venezuela. Dijeron que él le había dado millones a Trump y entonces Trump iba a negociar con Maduro y iban a seguir ampliando la licencia. Todo eso lo dijeron. No es que lo estamos inventando, lo dijeron. ¿Dónde está Sergent? Le quitaron la licencia. No importó cuánto dinero él puso en la campaña del presidente Trump. El presidente Trump está cumpliendo sus promesas electorales para los 80 millones de electores que votaron por él porque pidieron un cambio de ese rumbo que llevaba este país hacia el socialismo. Sí, Ernesto, tenemos casi una década hablando del tema de las sanciones y normalmente funcionan por un tiempo, luego decaen porque no cumplen su papel final. Pero ahora vemos
un nuevo planteamiento por parte de la administración de Donald Trump de impulsar sanciones secundarias que obligan a los países a fiscalizar a esas empresas que le negocian el mercado negro a Nicolás Maduro. Normalmente él, si ya Chevron y todas estas empresas que mencionas y las europeas se iban del país, él rápidamente se volteaba a esas naciones y a esas empresas particulares. Pero ahora el presidente Donald Trump pone la piedra de tranca también allí. ¿Cómo ves tú esta jugada? ¿Podría realmente provocar un cambio? Mira, me hiciste recordar una reunión que yo tuve con el secretario de Estado, Pompeo. El secretario de Estado en esa oportunidad me dijo, Ernesto, lo que pasa es que tú les trancas la puerta y se salen por la ventana. Ellos siempre están buscando una que otra manera de desviarse y por eso siempre se están saliendo con la suya. Eso fue el primer gobierno del presidente Trump. Yo creo que el presidente Trump aprendió de esa salida por la ventana y con esto que tú estás diciendo, le trancó ya una de las ventanas, ¿no? Ellos siempre van a estar inventando una que otra. Pero en este momento se las puso difícil. ¿Por qué? Porque fíjate tú que China, que era la otra alternativa buena que ellos tenían para que les pagaran por ese dinero, por ese petróleo sucio que ellos, o ese petróleo ensangrentado que están sacando de nuestras tierras, los chinos dijeron, no voy a importar petróleo venezolano, a mí no me interesa que me pechen los productos de las fábricas chinas cuando por comprar unos barriles de petróleo que los puedo obtener en otro sitio de mercado. Entonces, daño les estamos haciendo, se lo hicimos en el primer gobierno de Trump con las sanciones. Claro que sí se hizo daño. Y ahora apretándole mucho más las tuercas, ¿tú crees que a ellos no les duele esta cantidad? 400, se habla de 400 millones de dólares mensuales. Eso era mucho dinero que jamás le llegaba al pueblo, porque esa es otra. Es que tenemos que derrotar todas estas directrices que están usando estos fastos personajes. Ellos dicen que las sanciones van a perjudicar al pueblo de Venezuela. ¿Cuándo el pueblo de Venezuela se benefició con algún dinero del petróleo? Si lo que hicieron fue comprar más material represivo, se hicieron ellos más ricos todavía. ¿Qué les llegó? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están los insumos? ¿Dónde está el dinero de 400 millones que entró al país? No le dieron nada al pueblo, señores. Salgamos del cartel de Maduro. Concentrémonos en salir del cartel de Maduro. Vamos a dar ese mensaje importante de que Maduro es una inseguridad para este país, que lo es, realmente lo es. Ahí llegó un avión iraní hace 2 días. Un avión de los militares iraníes. ¿Qué trajo ese avión? Flores. Vino a comprar petróleo. No, señores, vino material represivo, vino material de guerra, vino material que puede crear un peligro para este país. ¿Qué trajo? Piezas para los drones que están fabricando en Venezuela. O sea, por favor, vamos a ponernos para lo que es, vamos a escribirle a los congresistas, vamos a escribirle al Senado, vamos a escribirle a Casa Blanca, al secretario de Estado y vamos a decirles el peligro inminente que es el cartel de Maduro. Ahí es donde tenemos que concentrarnos. Sí. Ahora, Ernesto, ¿qué le dices a las personas que se sienten agredidas con esto? O sea, si bien Nicolás Maduro es un riesgo, ellos sienten entonces que hay una identificación también directa entre el Tren de Aragua y muchos ciudadanos de bien que están acá. Y también a ellos hay que hablarles porque yo creo que también la retórica les afecta muchísimo. ¿Qué ves tú de este punto particular? Bueno, mira, y como te lo dije al principio, son 350.000 personas que estaban en un riesgo. Ya salió una decisión de un juez que paralizó esto. Me alegra de verdad, porque yo lo entiendo. Si yo viniera para acá con un TPS y estoy aquí y ya compré una casa, puse un negocio, compré carro, tengo los hijos en la universidad y ahora me dicen, no, mira, tienes 30 días para irte, es algo que a nadie nos gustaría que nos lo hicieran, pero tenemos que entender que como lo están haciendo ver, que es nada más contra los venezolanos, no, eso se lo hicieron a los haitianos, se lo hicieron a los hermanos cubanos que tienen sus congresistas ahí batallando por ellos, se lo hicieron a los venezolanos, a los nicaragüenses. Entonces, vamos a ponernos para lo que es.
el presidente Trump está mandando para los americanos y está cumpliendo sus promesas electorales. ¿Nos está perjudicando? Sí, nos está perjudicando, pero somos un grupúsculo que si no nos hacemos sentir, van a seguir haciendo lo que tienen que hacer por los americanos. Vamos a demostrar que aquí hay una masa de 650,000 americanos que votamos, que somos gente decente, que somos gente trabajadora y que ya nos hemos convertido en ciudadanos. Y entonces vamos a dar un mensaje de fuerza en vez de un mensaje de spray, que lo que estamos es diciendo o difuminándonos y no hay fuerza, en ningún lado hay fuerza, porque están estos atacando a los que nos están ayudando y estamos nosotros tratando de defender a los que nos están ayudando. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. Vamos, mira, mi papá siempre decía, la carreta, si tú pones un caballo adelante y un caballo atrás, esa carreta no va para ningún lado. Tú tienes que poner los dos caballos al frente para que la carreta camine. No hay mejor mensaje en este momento que poner los dos caballos al frente, señores, y echar esa carreta para adelante. Hemos visto hace algunos días una conversación entre María Corina Machado y el hijo del presidente Donald Trump. Y a mí me gustaba muchísimo el enfoque porque ella iba al punto de lo que tú decías al principio, lo que realmente le importa a los americanos. Los americanos pueden ser nuestros mejores aliados, pero hay que entender que ellos necesitan ganar algo, necesitan una contravención, que además durante todo este tiempo han estado ayudando a Venezuela de manera desinteresada porque no han recibido nada a cambio. Quería hablar de ese punto económico. Ella le hablaba de una industria petrolera que podría rediseñarse, todas las oportunidades que hay en una tierra maravillosa para agricultura, para ganadería y para tantas cosas. ¿Cómo puede ver entonces Estados Unidos Venezuela como una tierra de oportunidades una vez Nicolás Maduro se vaya? Mira, yo diría una vez más, porque Estados Unidos siempre ha tenido como primer país de comercio antes de todo este desastre y era Estados Unidos por la cercanía. Lo mismo que hablo de peligro, igualito es para el comercio. Estamos al frente de los Estados Unidos. Entonces, eh, una de las cuestiones que nosotros tenemos que ver es que una vez que nosotros salgamos del cartel de Maduro y de todos sus enemigos que están allá en ese país, una posición como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, dos personas que están pensando en el beneficio de Venezuela nada más. Ellos también, así como el presidente Trump quiere hacer MAGA, ellos allá quieren hacer vaga. Venezuela, make Venezuela great again. Entonces, mira qué suma, ¿no? Uno con uno y vamos a hacer dos, vamos a poner los dos caballos al frente. Imagínate lo que te digo, ¿no? Poner las dos carretas, las dos caballos al frente de la carreta. Trump por un lado y el gobierno de Edmundo González Urrutia con María Corina al lado, jalando esa carreta. Eso va para adelante, eso va para beneficio de ambos países. Entonces, no solo el petróleo, el problema es que, Gabriela, todo el mundo habla del petróleo, el petróleo. No, Venezuela es una tierra fértil. Nosotros allá echábamos una semilla y no había que echarle agua. De ahí salían los frutos, el ganado, eh, tantas cosas que nosotros tenemos, educación. Mira, en Venezuela tenemos la gente más educada de toda Latinoamérica. Nosotros podemos tener una gran industria como la Intel, montar industrias para programación, para fabricar chips, y yéndome más lejos todavía. ¿Qué no podemos hacer en Venezuela para que nos beneficiemos de un comercio aquí con Estados Unidos? Vamos a suponer que el petróleo, el presidente Trump quiere ser independiente y ya el petróleo no va a ser un buen incentivo para hablarle a los americanos. Está bien. Nosotros tenemos otras cosas, millones de productos, tenemos otros minerales que podemos venderles y suministrarles, y mano de obra económica. O sea, tantas cosas que Venezuela tiene para ofrecer. Venezuela es un paraíso. Venezuela, todo el mundo inmigraba a Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela era una tierra fértil.
era una tierra de riquezas, todo el mundo podía hacer dinero, tener una buena vida, ir a buenas universidades gratis, ir a los hospitales, o sea, teníamos una gran vida, nadie quería salir de Venezuela. Entonces, si nosotros volvemos a esa situación, Estados Unidos se va a beneficiar, los tabaratos van a volver a venir para acá otra vez. Todo eso va a suceder de nuevo. Para los que no saben lo que es el tabarato, era en esa época que el dólar era bastante económico y los venezolanos veníamos a Estados Unidos a comprar, a hacer compras y cuando veíamos algo, oye, está barato, dame dos. Entonces aquí nos llamaban los tabaratos. Vamos a volver a eso, vamos a volver a las cosas productivas, vamos a lograr salir de esa tiranía en Venezuela para que Estados Unidos económicamente se beneficie y más aún se beneficie Venezuela también. Ernesto, ya como conclusión final, ¿qué otros pasos debe seguir la administración Trump para lograr entonces esa transición democrática? Ya estamos viendo las sanciones originarias, las secundarias, la declaratoria del régimen de Nicolás Maduro como lo es, pero ¿qué más deben hacer? ¿Qué también te dicen los congresistas y el senador Scott? Mira, una de las cosas que podemos tener ahorita y aprovecharnos de la presidencia del presidente Trump, valga la redundancia, es el liderazgo que tiene en este momento el presidente Trump, número uno. Y número dos, su arma secreta que está sacando ahora, que son las tarifas. Yo estoy diciendo que estos países o estas islitas caribeñas que nos perjudican tanto en la OEA, por ejemplo, vamos a eliminarle las ayudas económicas. Estados Unidos ayuda a todos esos países para que después en la OEA vayan y voten en contra de Estados Unidos. No, mira, secretario de Estado Marco Rubio, nosotros los venezolanos le pedimos a usted que le corte las ayudas a las islas. Mientras no voten en la OEA a favor de Estados Unidos y con los aliados de Estados Unidos, señores, vamos a quitarle las ayudas. Vamos a ver si ese voto no se cambia y son 24 votos. O sea, esas son las cosas que podemos lograr si nosotros le explicamos al presidente Trump la inseguridad y seguimos poniendo presión con la inseguridad que representa Venezuela para acá. Y entonces así vamos a lograr cosas para Venezuela. Pero yendo a darles palo, a hablar mal de ellos, no sé, está pendiente de cosas que al americano no le interesa. Yo entiendo, yo soy venezolano, como decía mi hermano, mi corazón es un edificio, pero mi penthouse es de Venezuela. Entonces, vamos a trabajar por Venezuela como realmente tenemos que trabajar en los Estados Unidos. No sigamos cometiendo los mismos errores de 25 años, no hemos hecho absolutamente nada. ¿Por qué no cambiamos de pensar? Vamos a trabajar con los americanos en pro de Venezuela. Ese es el lema. Muchísimas gracias, Ernesto, por todas estas conclusiones. Gracias a ti, Gabriela. Conversábamos con Ernesto Ackerman, quien es el presidente del IVAC, de la Asociación Independiente de Ciudadanos Venezolanos Americanos. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.